Muy buenos días, apreciados hermanos. Les saluda a su amigo el pastor Eleazar Santiago Morales. Hoy es martes 23 de septiembre y la escuela sabática se titula El tabernáculo construido. Saben que se dieron a Moisés instrucciones muy explícitas referente a la construcción del tabernáculo. Así que mientras construyó el tabernáculo cuidadosamente y diligentemente, según las instrucciones que había recibido en el monte Sinaí, el texto bíblico enumera lo siguiente. Como número 1, el tabernáculo con sus diferentes telas, cortinas y partes, lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 36, versículo 8 al versículo 38, que dice así: Los más hábiles de entre todos los que realizaban la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines bellamente trabajados. Cada cortina medía 12 metros y medio de largo por 2 metros de ancho, y las 11 cortinas eran de la misma medida. Unieron entre sí 5 de las cortinas, y lo mismo hicieron con las 5 restantes. Luego pusieron las hadas azules en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y lo mismo hicieron en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas pusieron en la primera cortina y otras tantas en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de cada una se correspondían con las de la otra. Hicieron también 50 corchetes de oro, con los que enlazaron las cortinas una con otra, y así el tabernáculo tomó un todo. Hizo cortinas de pelo de cabra para una tienda que cubriera el tabernáculo, 11 en total. Cada cortina medía 13 metros y medio de largo por 1 metro y 80 centímetros de ancho, y las 11 cortinas eran de la misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 también aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras tantas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. También hizo 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que formara un todo. Para la tienda hizo una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra de pieles de tejones encima. Además, hizo de madera de acacia las tablas para el tabernáculo y las puso derechas. Cada tabla medía 4,5 metros de largo por 65 centímetros de ancho. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con la otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo, pues, las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y otras 2 debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo al norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 debajo de una tabla y otras 2 debajo de otra. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados, hizo 2 tablas que se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, otras tantas para las tablas del otro lado del tabernáculo, e idéntico número para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra pasara por en medio de las tablas de un extremo al otro. Recubrió de oro las tablas y les hizo argollas de oro para pasar por ellas las barras.
También recubrió de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines bellamente trabajados para colgarlo. Hizo 4 columnas de madera de acacia y las recubrió de oro. Sus capiteles eran también de oro y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Con sus 5 columnas y sus capiteles, recubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Es extraordinario, queridos hermanos, como en esta lectura vemos las instrucciones muy explícitas dadas a Moisés. También encontramos acerca del arca en el libro de Éxodo capítulo 37 versículo 1 al versículo 9. Dice: hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Ahora vamos a ver, queridos hermanos, la mesa para los panes de la proposición. Lo encontramos ahí en el libro de Éxodo, capítulo 37, versículo 10 al versículo 16, y nos dice de la siguiente manera: hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de codo y medio su altura, y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo la fundición 4 anillos de oro, y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 partes de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar de oro fino. Wow. Ahora vamos a ver, queridos hermanos, lo que es el candelabro, que igual lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 37, versículo 17 al versículo 24, y nos dice: hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero, y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo, de oro puro.
Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. También encontramos lo que es el altar del incienso ahí en el libro de Éxodo capítulo 37, ahora el versículo 25 al 29, y nos dice: hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza, y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas y a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. Ahora vamos a ver, queridos hermanos, el altar del holocausto que encontramos ahí en Éxodo capítulo 38, versículo 1 al versículo 7. Nos dice: igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar: calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce, e hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ver ahora lo que es la fuente para el lavamiento, y lo encontramos ahí en Éxodo capítulo 38, versículo 8, que nos dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Vemos ahora el atrio, ahí en Éxodo capítulo 38, versículo 9 al versículo 20, que dice: asimismo hizo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte cortinas de 100 codos. Sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente cortinas de 50 codos. Sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este cortinas de 50 codos, a un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud, y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata.
todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Ahora vamos a ver, queridos hermanos, lo que es el material utilizado para el tabernáculo. Y lo encontramos ahí en Éxodo capítulo 38, versículo 21 al versículo 31. Y nos dice así: estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550, hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. Y de los 1775 ciclos, hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos, el cual fueron hechas las basas de las puertas del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce y su enrejado de bronce, y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. También, queridos hermanos, podemos encontrar en el capítulo 39 del libro de Éxodo la descripción del efod y el pectoral y otros elementos de las vestimentas sacerdotales. Es interesante que los servicios del tabernáculo eran lecciones visuales acerca del Evangelio, pues ilustraban todo el plan de redención. Las diversas ceremonias representaban, número 1, cuánto aborrece Dios el pecado y cómo trata con él. Número 2, cómo salva a las personas arrepentidas. Y número 3, cuál es el destino de los malvados. Y el número 4, cómo asegura Dios un futuro glorioso, libre del mal. Saben, queridos hermanos, que dos servicios diferentes pero estrechamente relacionados eran celebrados durante el año en el santuario o tabernáculo: el servicio diario y el anual. Este ministerio en dos fases ilustraba cómo actúa Dios con el pecado y cómo salva a los pecadores. A través de los servicios diarios del santuario, Dios aseguraba a quienes se arrepentían que perdonaba sus pecados y les ofrecía la salvación por gracia. Para recibir este don de la salvación era necesario realizar ciertos sacrificios de animales, cuya sangre señalaba la futura muerte del Mesías, cuya sangre nos limpia de todo pecado, según nos dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, donde nos declara: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Queridos hermanos, la confesión del pecado y la aceptación del manto de la justicia de Cristo era el centro de este don.
según leemos en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 1 al versículo 2, donde nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. De este modo, queridos hermanos, el pecador arrepentido recibía la seguridad del perdón y podía regocijarse en la salvación. Así también encontramos el servicio anual realizado durante el día de la expiación. Demostraba ese servicio anual cómo erradica Dios el pecado, cómo resuelve el problema que está representado y cómo asegura un futuro sin la existencia del mal. Comparando Levítico capítulo 16 y San Juan capítulo 1 versículo 29, donde nos dice, San Juan capítulo 1 versículo 29, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tal motivo, queridos hermanos, podemos tener la plena seguridad que en Cristo Jesús tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados. En la actualidad, el doble ministerio de Cristo en el santuario celestial es otra expresión de la obra de Dios en nuestro favor. Encontramos en el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es interesante ver cómo Dios pone final al problema del mal. También declara el libro de Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, diciendo así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. También encontramos en Daniel capítulo 7 versículo 22 lo siguiente: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El versículo 27 del mismo capítulo nos dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. También encontramos ahí en el libro de Daniel capítulo 8 versículo 14 la siguiente declaración: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 la siguiente declaración: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué extraordinario es, queridos hermanos, ver cómo Dios, a través del santuario, se cumple el propósito, ya que era el lugar destinado para adorar a Dios, alabarlo y expresarle gratitud. La adoración consiste en sostener nuestra relación con Dios, quien invita a los creyentes a esa comunión, y es una gran oportunidad poder reconocer que nuestra vida está asegurada en Cristo Jesús. Queridos hermanos, nunca debemos olvidar entonces que el Señor busca redimirnos y busca que cada uno de nosotros podamos saber que cada parte del santuario simbolizaba el plan de salvación. Cada parte del santuario simbolizaba a Cristo Jesús redimiendo a su pueblo, poniéndole fin al pecado y sabiendo que nos prepara un lugar donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, un lugar donde solamente reinaremos con nuestro Señor.
Saben que en los comentarios de Elena G. White nos dice, la sierva del Señor, para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes y costosos preparativos. Hacía falta gran cantidad de los materiales más preciosos y caros. No obstante, el Señor solo aceptó ofrendas voluntarias. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Tal fue la orden divina que Moisés repitió a la congregación. La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para construir la morada del Altísimo. Por tal motivo, todo el pueblo respondió unánimemente, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo del testimonio, y para toda su fábrica, y para las sagradas vestiduras, y vinieron así hombres como mujeres, todo voluntario de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, sortijas y brazaletes, y toda joya de oro, y cualquiera ofrecía ofrenda de oro a Jehová. Solo encontramos en Historia de los Patriarcas y Profetas en la página 356 a la página 357. También sigue comentando la sierva del Señor que el tabernáculo fue construido desarmable, de modo que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje. Era por consiguiente pequeño, de solo 55 pies de largo por 18 de ancho y alto. No obstante, era una construcción magnífica. La madera que se empleó en el edificio y en sus muebles era de acacia, la menos susceptible al deterioro de todas las que había en el Sinaí. Las paredes consistían en tablas colocadas verticalmente, fijadas en basas de plata y aseguradas por columnas y travesaños, y todo estaba cubierto de oro, lo cual hacía parecer el edificio como de oro macizo. El techo estaba formado de 4 juegos de cortinas. El de más adentro era de lino torcido, cardeno y púrpura y carmesí, y querubines de obra delicada, según lo leímos en Éxodo capítulo 26, versículo 1. Los otros 3 eran de pelo de cabra, de cueros de carnero, teñidos de rojo, y de cueros de tejones, arreglados de tal manera que ofrecía completa protección. El edificio se dividía en 2 secciones mediante una bella y rica cortina, o velo, suspendida de columnas doradas, y una cortina semejante a la anterior cerraba la entrada de la primera sección. En el primer departamento, o el lugar santo, estaba la mesa para el pan de la proposición, el candelero o la lámpara, y el altar del incienso. La mesa del pan de la proposición estaba hacia el norte. Sobre esta mesa los sacerdotes debían poner cada sábado 12 panes arreglados en 2 pilas y rociados con incienso. Al sur estaba el candelero de 7 brazos con sus 7 lámparas. Sus brazos estaban decorados con flores exquisitamente labradas y parecidas a lirios. El conjunto estaba hecho de una pieza sólida de oro. Exactamente frente al velo que separaba el lugar santo del Santísimo y de la inmediata presencia de Dios estaba el altar de oro del incienso. El fuego que estaba sobre el altar fue encendido por Dios mismo y se mantenía como sagrado. Más allá del velo interior estaba el lugar santísimo, que era el centro del servicio de expiación e intercesión y constituía el eslabón que unía al cielo y a la tierra. En este departamento estaba el arca, que era un cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima. Era de el repositorio de las tablas de piedra, en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Por consiguiente, se lo llamaba Arca del Testamento de Dios o Arca de la Alianza, puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel.
Es interesante, queridos hermanos y amigos, cómo es que Dios busca que sus hijos puedan ser obedientes a su mandamiento, porque Dios anhela limpiarnos de todo pecado, liberarnos del mal y poder entrar de una manera completa a sus caminos y consagrar nuestra vida y nuestro corazón, todo para la honra y la gloria de nuestro buen Dios. Recordemos siempre, queridos hermanos y amigos, que el tabernáculo construido al final llevaba el propósito de enseñarnos el plan de salvación. Por ese motivo se le dieron a Moisés instrucciones muy explícitas, y esto nos ayuda a entender entonces el interés de Dios por cada detalle. Así que recuerda, Dios anhela que cada parte de tu vida pueda ser una mejoría cotidiana bajo su dirección y bajo la presencia del Espíritu Santo. Así que vamos a orar en este momento, inclinemos el rostro. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, porque creemos y confiamos que has hablado en esta hora, Señor, de esta mañana a nuestro corazón. Permite, Padre eterno, que nuestro corazón pueda ser siempre consagrado a ti y que podamos, Señor, saber que todos tus mandamientos llevan el propósito de salvarnos, de bendecirnos y de guiar nuestra mente y corazón a tus caminos. Quédate pues, Padre eterno, con cada uno de mis hermanos en esta mañana y permite, mi Dios, que el Espíritu Santo guíe la vida de cada uno de tus hijos para que tomen decisiones sabias, correctas para vida eterna. Quédate pues con tu iglesia y bendice, Señor, a cada uno de los oyentes. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Muy buen, queridos hermanos y amigos, que Dios los bendiga grandemente. No olvidemos consagrar a nuestra familia en las manos de Dios, sabiendo que cada vez que oramos por ellos, también el Señor está intercediendo en nuestro favor para la salvación de nuestros hijos y de nuestro cónyuge. Que Dios te bendiga, que pases un excelente día en compañía del Dios Todopoderoso. Amén.